A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Mi Derecho a Hablar. El día de hoy, como vimos en el video, vamos a conversar sobre el Decenio Internacional Afrodescendiente. Y para el efecto contamos con Gisela Chalá. Gisela es concejal de Quito, dirigente de CONAFRO a nivel nacional y también en la filial de Pichincha, y ha venido trabajando y activando procesos relacionados con el Decenio Internacional Afrodescendiente, el Decenio Afroquiteño, y todos aquellos mecanismos de participación que ha sido posible y ha permitido que el debate nacional pueda discutir también sobre los derechos del pueblo afroecuatoriano en nuestro país. Bienvenida Gisela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, ¿para qué sirven los decenios? ¿Cuál es la importancia de contar con un decenio internacional? Primero saludar esta iniciativa, Paulina, queridos amigos, es importante empoderarnos de estos temas que generalmente no se escuchan. Hablar del decenio, de los decenios, es una iniciativa que toma Naciones Unidas para evidenciar los pueblos históricamente invisibilizados y olvidados. Naciones Unidas ya hace 3 años, lastimosamente, digamos que en Ecuador no ha tenido la fuerza, no ha tenido el eco que necesitábamos como pueblo afrodescendiente. Sin embargo, es una oportunidad para ir evidenciando ciertos desajustes en cuanto a políticas públicas, en cuanto a equidad, en cuanto a justicia social para el pueblo afrodescendiente. Los decenios son procesos que aprovechan Naciones Unidas para conmemorar, para celebrar, para ratificar la fe en los derechos humanos, para promover aquellos derechos de sectores excluidos, como tú mismo lo manifiestas, Gisela,
que en el caso, por ejemplo, de la población afroecuatoriana no han sido considerados a nivel mundial y que en este caso Naciones Unidas ha decidido promoverlos durante 10 años, desde el 2015 hasta el año 2024. No es el primer decenio contra la discriminación que se ha emitido por parte de Naciones Unidas, de hecho es una práctica recurrente, así como los días, por ejemplo, contra la eliminación de la violencia de género, que fue este 25 de noviembre pasado. También existen decenios sobre la lucha contra la pobreza, decenios para la mujer. En los años 70, por ejemplo, el decenio internacional para las mujeres permitió que conquistas como la participación política, como la lucha contra la violencia, que ya hoy estamos disfrutando como género, puedan beneficiarse. Y en esa línea, el Decenio Internacional Afrodescendiente en esta ocasión ha decidido que entre el 2015 y el 2024 los países promuevan la incorporación de leyes, de programas, de política pública, de proyectos que tengan que ver con el reconocimiento, con la justicia y con el desarrollo del pueblo afrodescendiente. En materia de reconocimiento, por ejemplo, Ecuador se plantea como un Estado plurinacional e intercultural y en el artículo 55 establece y reconoce, como también lo hace en el 98, la existencia del pueblo afroecuatoriano como parte de la ciudadanía y de la nacionalidad ecuatoriana. ¿Cómo miras tú la garantía de derechos colectivos que ha tenido el Estado ecuatoriano desde la visibilización, reconocimiento de la Constitución? ¿Y qué hace falta en materia de reconocimiento para poder garantizar una visibilidad mayor del pueblo afroecuatoriano en el país? Vale recalcar que la Constitución Política del 2008 en cuanto a garantía de derechos para el pueblo afrodescendiente es una de las más progresistas en la región. Recoge el tema de los derechos colectivos, pero no solo eso, sino también nos otorga derechos dentro de la ciudadanía. Sin embargo, es algo que todavía se queda simplemente plasmado en letra, pero Ecuador tiene dos particularidades. En primera instancia, tenemos una declaratoria en el 2013 del decenio del pueblo afroquiteño, bajo la voluntad del alcalde anterior, de la administración anterior. Existía la declaratoria bajo la resolución C236 de declarar por la primera capital de Latinoamérica el tema del decenio. Ya se había venido siendo parte de estas conversaciones en cual sabíamos que Naciones Unidas iba a hacer la declaratoria a nivel mundial para el pueblo afrodescendiente, y en lo posterior, en febrero 16 del año 2016, el presidente Rafael Correa firma el decreto 0915, donde hace la declaratoria oficial del decenio para el pueblo afroecuatoriano. Ciertamente entonces, Gisela, se encuentra visible, es decir, existe visibilidad del pueblo afroecuatoriano, que además es el 7,2% de la población ecuatoriana que se autoidentifica como tal, y a partir de aquello, con el decenio, en el marco del reconocimiento de la propia Constitución, se puede decir, como digo, que la población afroecuatoriana se encuentra visible en nuestro país. ¿Es suficiente la visibilidad? Como tú bien lo mencionabas hace un momento, el decenio tiene 3 ejes fundamentales: justicia, desarrollo y reconocimiento. Pero el reconocimiento y todos estos 3 ejes tiene que partir con algo más importante, que son las reparaciones. No es suficiente visibilizar la problemática cuando no se dan soluciones concretas ante todo tipo de situaciones adversas que aún nos encontramos en pleno siglo XXI, el pueblo afrodescendiente. Es evidenciar que la lucha no solo es contra la inequidad, sino también contra el racismo estructural e institucionalizado que encontramos en el Ecuador, para lo cual la política pública no solo tiene que desarrollar estos programas, no solo, porque en algunos momentos, Paulina, se generan como una especie de dádivas, pero más bien lo que se tiene que hacer es, en base al reconocimiento del aporte del pueblo afrodescendiente y afroecuatoriano para el desarrollo del Ecuador. En base a eso, la política pública no solo tiene que estar enmarcado al tema cultural, al tema deportivo, sino también de una política integral. Hablamos del tema de
hábitat y vivienda, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nos involucramos en estos espacios con el derecho a la ciudad como ciudadanos más. No queremos estar aislados, pero sí queremos ser parte del reconocimiento en cuanto a los profesionales que tenemos hoy. No solo que nos estereotipen, digamos, ustedes van a estar en tal o cual trabajo, sino más bien el pueblo afrodescendiente se encuentra en la capacidad de poder asumir cada uno de los retos, con ellos la política pública, pero no solo en un enunciado, sino también que debe ser programado con los respectivos recursos, que esa es ahora nuestra lucha. De lo que tú dices, podemos decir que uno de los grandes problemas que tiene el pueblo afroecuatoriano y que no es suficiente para que se resuelva con la visibilización en la Constitución o en el decenio o en un decreto ejecutivo aprobado por el presidente de la República, y es la lucha contra la discriminación. Las barreras que por prejuicios, por creencias, por ideas equivocadas con respecto a lo negro, lo afroecuatoriano, efectivamente están menguando el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, como las propias estadísticas que el INEC difundió en el año 2010, luego del Censo de Población y Vivienda que se realizaron. Son hechos que no se han resuelto todavía en el Ecuador. En un país que lastimosamente todavía está marcado por el capitalismo donde el neoliberalismo te da cierto tipo de roles naturalmente aceptados, la lucha contra la discriminación es diaria, es cotidiana, es minuto a minuto, porque se están abriendo becas, se han abierto la oportunidad laboral, pero eso no te garantiza que tú vas a poder tener ese desarrollo como ser humano, para lo cual es importante hacer una ley que vaya más allá del gobierno de turno, sino una ley que promueva la igualdad de oportunidades. Esta igualdad de oportunidades no solo en el acceso al estudio, no solo en el acceso al trabajo, a la vivienda, sino también esto que te permite llegar a ser parte de la cotidianidad del país. Como decíamos, está lo negro asociado a lo negativo, y aunque tú te esfuerces, porque en el caso de las mujeres somos triplemente discriminadas, pero nosotros somos ahora nunca hemos tenido como una posición de victimización, sino siempre hemos estado con propuestas. Tenemos este problema, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Sin embargo, este racismo que decíamos hace un momento no ha permitido que nuestras soluciones sean planteadas como algo realmente bueno para aplicar. Siguen pensando que nosotros no estamos en la capacidad de analizar o pueden darnos pensando o solucionando desde la perspectiva del otro, y no se toma en cuenta nuestra manera de ver las cosas. Tenemos unas lógicas distintas de organización, lógicas distintas de desarrollarnos en la ciudadanía, y eso es lo que nosotros queremos, que se vaya construyendo y reconociendo esas luchas sociales que venimos teniendo desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos una agenda como pueblo afroecuatoriano y ahora afrodescendiente. Hago esta diferencia porque el Ecuador tenemos los afrocubanos, los afrovenezolanos y así de otras nacionalidades que también vienen teniendo parte ahora dentro de este quehacer que tenemos. Estas tareas que nos ha encomendado el decenio, las cuales nosotros estamos completamente convencidas de que tenemos la capacidad de poder asumirlas. Tú decías, Gisela, que las organizaciones sociales, que son casi 100 o un poco más de las que están activando el tema del decenio internacional afrodescendiente en el país, tenían una expectativa con la declaratoria del decenio y se instalaron algunas mesas de trabajo, se hizo una cercanía con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Secretaría de la Gestión de la Política también convocó a mesas de trabajo y salió una agenda del decenio internacional afrodescendiente. Las expectativas de las organizaciones sociales iban, por ejemplo, en temáticas relacionadas con el acceso a la educación superior, que es una de las barreras por la discriminación que tiene el pueblo afroecuatoriano. En las estadísticas que presentamos al inicio vemos que
el pueblo afroecuatoriano llega a máximo un 40% de instrucción. Algunos llegan a instrucción primaria, algunos no terminan, a los 15 años ya salen del colegio y se dedican a trabajar, e inclusive bachilleres alcanzan este nivel de estudios, pero ya no pueden acceder a la universidad porque existen estas barreras para poder contar con o ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y el otro tema que es importante es el derecho a la educación media, que también es un problema. Se está generando una suerte de guetos, escuelas específicas donde solo vayan afroecuatorianos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acceso a escuelas de Quito, como el Colegio San Gabriel, el Colegio Benalcázar? Tú que eres concejal, ¿cómo está la cosa en el Colegio Benalcázar? Bueno, nosotros tenemos la ordenanza 0216, en el cual se enmarcaba el tema del acceso a la educación municipal. Sin embargo, en realidad esto es una utopía. La ordenanza ya tiene sus 10 años de vida y era que se iban a ir involucrando los pueblos y nacionalidades paulatinamente hasta alcanzar su porcentaje poblacional. Sin embargo, Paulina, hemos tenido casos muy lamentables, como en el Colegio Benalcázar. Se ha garantizado el ingreso, pero no se garantiza la permanencia. Existen casos de bullying, casos de discriminación extrema donde nuestros niños o nuestros jóvenes han tenido que tomar la decisión terrible de salir, de desertar, porque no se ha tenido dentro de la municipalidad un acceso adecuado con estos temas de discriminación. En cuanto a la ley de acceso a las universidades, tú bien lo decías, y son claras las estadísticas. Tenemos una barrera en el caso de los territorios ancestrales. La educación, si bien es cierto, se ha avanzado muchísimo en este último periodo, pero todavía nos queda como faltando ese nivel se puede decir, de equitativo, de que los maestros sean de la misma calidad. En el caso del Valle del Chota, de las comunidades de Esmeralda, San Lorenzo, todavía nos hace falta ese proceso, ese segundo momento, para poder ir rompiendo con estos estereotipos que también se siguen dando y con esas brechas sociales. En cuanto a la permanencia de los afroecuatorianos en las universidades, o ni siquiera el acceso, tenemos algunas encuestas que lo hemos venido llevando con nuestro amigo y compañero John Antón Sánchez desde el IAEN, donde se evidencia este estudio de que cómo el pueblo afroecuatoriano, a partir de los exámenes que se vienen llevando, ha tenido como un descenso de su ingreso, pero no por falta de capacidad, sino que los estándares que se habían tomado en cuenta para poder medir los conocimientos eran muy ajenos a las realidades de estos colegios que yo les acabo de mencionar. En el caso de muchos de ellos han venido a estudiar a Quito, pero sin embargo las bases educativas que tienen desde hace mucho tiempo atrás no han sido como adaptadas a este sistema que tienen. ¿Y de quién es la responsabilidad, Gisela? ¿Del Estado, de los estudiantes afroecuatorianos que no se prepararon para los exámenes, de la familia, de las instituciones educativas donde se educan? Porque se entiende que el plan de estudios además es único para todas las instituciones. Creo que esto es parte de un proceso, nos hace falta tener un proceso más fuerte en lo que se refiere a la redistribución de los recursos. Para lo cual es que esto viene siendo no de 10 años, sino de 20, de 30 años atrás, donde no se daba la educación de la misma manera. Es recién hace 10 años, paulatinamente, mediante esos 10 años, que se viene dejando atrás con las escuelas unidocentes. Los colegios, en el caso del Colegio Técnico Valle del Chota, donde se va dando esa prioridad a los maestros de ir formándose de acuerdo al estándar que viene manejándose en las grandes ciudades. Se va rompiendo con esa, se puede decir, este centralismo que había antes para las grandes ciudades, y mediante ese periodo se vino poniendo el énfasis en la educación. Sin embargo, es algo que
paulatinamente se tenía que venir haciendo. Hay que generar esos procesos de reforzar los conocimientos, pero también pensar en la realidad. No es lo mismo educarnos en unas comunidades que en la ciudad. Todavía se siguen manejando esos niveles, ¿no? Los cuales se deben ir rompiendo, como decían, las brechas sociales se deben ir disminuyendo cada vez más, para lo cual el Estado debe seguir tomando decisiones importantes en cuanto a política pública para ir disminuyendo esas brechas que definitivamente nos permitirán llegar a esa tan anhelada igualdad de oportunidades. Por otro lado, Paulina, es importante también ser súper autocríticos. Nos hace falta aún, en cuanto a las organizaciones, involucrarnos más, porque ¿qué es lo que sucedía? En el tema del acceso a las universidades, las personas digamos, con un poco más de capacidad económica, para poder llegar a dar estos exámenes, podían pagar aquellos institutos, ¿no?, para poder nivelarse, pero no era el caso del pueblo afrodescendiente. Y por eso nosotros decíamos, como organizaciones debemos generar esas oportunidades. ¿Y las instituciones no tienen esos cursos de nivelación? Definitivamente que no. El Estado no permite una nivelación al pueblo afrodescendiente en el marco de las exigencias que se tiene para acceder a la educación superior. Es hace un corto tiempo, hace unos pocos años atrás, donde ya este tipo de las instituciones fantasmas que te venían nivelando, que te daban unos costos altísimos a los cuales la realidad del pueblo afroecuatoriano no se podían adaptar, que el CENESID viene implementando un modulador. Sin embargo, debemos nosotros queremos mucho en los convenios interinstitucionales, los convenios con las organizaciones sociales, para lo cual es importante volver a pensar que las formas de llegar a obtener los resultados idóneos en cuanto a la aplicación de política pública está en la base social, que es la organización. Planteas un tema interesante, es decir, el acceso a la educación básica, a la educación media y a la educación superior, para que pueda garantizarse como medida de acción afirmativa a favor del pueblo afroecuatoriano, porque si es un problema de desigualdad estructural, tú lo has dicho, las escuelas unidocentes son o han dado como resultados los bachilleres o los estudiantes que hoy en día se presentan para las pruebas del ENES. Pero decías tú que no es suficiente, por lo tanto, con una medida de acción afirmativa como las cuotas, que es otro de los mecanismos propuestos para que el pueblo afroecuatoriano se incorpore a instituciones como el Colegio Benalcázar. La cuota cumpliría, por ejemplo, el espacio del 10%, del 8%, del 5%, y de alguna manera eso permitiría el ingreso o el acceso y la eliminación de una barrera de discriminación. Pero tú planteas una cosa más, no es suficiente entonces con las cuotas, que sí son importantes, sino un modelo diferente de gobernanza en la educación. Una relación entre el Estado, la sociedad civil, las instituciones de educación superior y la academia quizá, que permitan establecer una nivelación adecuada para que el pueblo afroecuatoriano, los bachilleres que egresan de las instituciones de educación superior como el Valle del Chota y que no tienen recursos para acceder a cursos de nivelación, puedan ser nivelados y acceder en esa línea a la igualdad de oportunidades, junto con estudiantes de la ciudad de Quito, de la ciudad de Guayaquil, de las zonas urbanas, que no necesariamente viven las realidades del pueblo afroecuatoriano. Ese modelo de gobernanza, por ejemplo, ¿lo ha propuesto, lo plantea desde CONAFRO? Sí, la Coordinadora Nacional Afroecuatoriana es una de las organizaciones, como tantas organizaciones que tenemos a nivel nacional, que viene haciendo, en primera instancia las organizaciones afro eran solamente para tocar temas sociales, pero hoy nosotros estamos articulándonos en cuanto a política pública y hemos tenido algunos acercamientos con el Estado para poder decir que cuando vayan a legislar y generar política pública para nosotros, lo hagan con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de conversar y de generar algunas propuestas de cómo se debe hacer la educación, y también simplemente decir que tenemos una propuesta que es la macro, que es el proceso de etnoeducación, pero no es de etnoeducación de afros para afros, sino
desde un pensar, desde un sentir afroecuatoriano para todo el Ecuador. Y de esa manera podemos ir garantizando romper esos, se puede decir, esos pensamientos que de una o de otra manera van desde el desconocimiento para poder generar esa igualdad de oportunidades, pero que no vaya simplemente en el papel, sino más bien con ese sentido de inclusión. Muchas gracias, Gisela. Se nos ha acabado el tiempo. La verdad, habría sido muy interesante hablar del acceso a la justicia, del derecho a la vivienda, el derecho a la salud de la población afroecuatoriana, pero sin duda vamos a tener muchísimas oportunidades para poder conversar sobre esas temáticas. Hemos discutido hoy con Gisela Chalá los temas relacionados con los derechos constitucionales de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que se identifican como afrodescendientes y que llegan al 7,2% de la población. No es suficiente, hemos dicho, con que exista una visibilización constitucional, con la existencia de un decreto ejecutivo que haga propio y vinculante un decenio internacional, sino que se adopten medidas y política pública que plantea además no solamente acciones afirmativas como las cuotas o como los cursos de nivelación, sino un modelo real de gobernanza en el cual el Estado, la sociedad civil, las instituciones educativas, la academia y en general todas aquellas organizaciones relacionadas con los derechos humanos puedan construir una línea, una agenda pública que lleve adelante este decenio internacional afrodescendiente y los derechos colectivos garantizados en la Constitución de la República. Un llamado, por supuesto, a todas las ciudadanas y ciudadanos a repensar y a mirar la situación del pueblo afrodescendiente y la importancia, la necesidad histórica de reconocer el aporte que ha hecho a nuestro país y también las necesidades que tenemos que ir aportando entre todas y todos Estado y sociedad. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.